sanguinionautas, bienvenidos a la tercera y última cápsula de tejido sanguíneo. Aquí abordaremos los diferentes métodos de estudio que se encuentran para poder estudiar tanto la sangre como a la médula ósea. Por lo tanto, es importante recordar que el tejido sanguíneo es un tejido conjuntivo especializado, conformado principalmente por líquido. Por lo tanto, necesitamos una toma de muestra mediante punción y aspiración para la sangre, y en el caso de la médula ósea podrá ser por punción y aspiración o mediante una biopsia de hueso, en la cual nos permitirá ver la citoarquitectura en la que se encuentran organizadas las células de la médula ósea. Otro punto importante dentro de la técnica histológica necesaria para preparar este tipo de tejido para su estudio son las tinciones que se utilizan para demostrar las células, las cuales se engloban dentro de las técnicas de Romanovsky. De ellas, las más importantes o las más conocidas son la técnica de Wright, que es por convención utilizada principalmente para sangre periférica, y Giemsa, que es principalmente o por convención utilizada para médula ósea. Si hablamos de la sangre, cuyo método de obtención de la muestra es mediante punción o aspiración, el frotis o extendido de sangre es el primer método de estudio directo de las células sanguíneas, la cual nos permite ver dos aspectos importantes de las células, que es la forma y el color. Anteriormente, este método de estudio también permitía la cuantificación de células por unidad de volumen mediante rejillas. Por lo tanto, al eritrocito, en el frotis sanguíneo le estudiaremos estos dos aspectos. En cuanto a la forma, llamaremos normocito a aquel eritrocito de tamaño promedio, es decir, de 7 a 8 micras, mientras que a los eritrocitos más pequeños de esta medida los llamaremos microcitos, y en contraste llamaremos macrocitos a los eritrocitos mayores de 8 micras. Además, dentro de la forma, si bien recuerdan, es la interacción entre las proteínas transmembranales y el citoesqueleto del eritrocito. Si algo de esto falla, el eritrocito pierde la forma de disco bicóncavo y puede adquirir múltiples formas. Dentro de ellas, las más conocidas son el eliptocito, que es una célula ovalada, principalmente ocasionada por la alteración de la espectrina, el esferocito, que es una célula completamente redonda que pierde ese lugar donde se encontraba el núcleo y forma un globito completamente de hemoglobina, y principalmente es por alteración de la anquirina. O los drepanocitos, que es una alteración en la hemoglobina que al desoxigenarse pierde su conformación globular y cuaternaria y se estira, haciendo que el eritrocito parezca hoz. En cuanto al color, al eritrocito le llamaremos normocrómico cuando tiene una palidez menor a 1/3 de el diámetro total de la célula, mientras que llamaremos hipocrómico al eritrocito que tiene esa palidez mayor de 1/3, e hipercrómico al eritrocito que tiene menor de ese tercio de palidez. En cuanto a los leucocitos, las alteraciones que podemos observar en el frotis sanguíneo es a los llamados polisegmentados, que son neutrófilos con más de 5 segmentos o lóbulos en su núcleo, y en contraparte a las células en banda, que son células aún inmaduras sin segmentación en su núcleo, que a veces salen a sangre periférica cuando los neutrófilos no son suficientes para poder mantener a la infección a raya. Aunque el frotis o extendido sanguíneo aporta muchos datos morfológicos, actualmente la sangre se estudia de primera intención mediante la biometría hemática, que es una citometría de flujo. Esto es un estudio automatizado que clasifica a las células por tamaño y granularidad, obteniendo 3 apartados: a la fórmula roja, que la componen los eritrocitos, la fórmula blanca, que la componen los leucocitos, y las plaquetas. De estos parámetros, el primero que abordaremos será el compuesto por los eritrocitos, es decir, la fórmula roja. En ella
vamos a poder observar al eritrocito o estudiar más bien tres aspectos: la célula, el tamaño y la hemoglobina, mediante los siguientes parámetros. 1. La hemoglobina, que es la cantidad de hemoglobina tanto en el eritrocito como disuelta en plasma que encontramos en un decilitro. 2. El hematocrito, que es el porcentaje de células o eritrocitos que encontramos en la sangre. 3. El volumen globular medio, que es el tamaño de este saquito de hemoglobina, el cual se mide en femtolitros. 4. La hemoglobina globular media, que es la cantidad de hemoglobina que contiene cada uno de estos saquitos. 5. La concentración media de hemoglobina, que es la cantidad de hemoglobina que solo encontramos en las células por decilitro. Y por último, el número o conteo total de eritrocitos. Los valores de estos parámetros pueden ser modificados dependiendo de dos factores. 1. La población que estudiemos. Y 2. ¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentre esta población? Aquí te dejo una tabla con los valores normales para una persona promedio que vive en la Ciudad de México. Otro aspecto importante dentro de la fórmula roja es el reticulocito, que es una célula inmadura dentro de la eritropoyesis. Esta nos habla de la capacidad de la médula ósea en responder a la falta de eritrocitos, y lo normal es que se encuentre entre 1 y 2.5%. En la serie roja podemos observar dos alteraciones en la biometría hemática. Uno es la policitemia, que es el aumento de eritrocitos en la sangre, la cual se puede cuantificar mediante el hematocrito o el conteo total de eritrocitos. Esta puede estar ocasionada por disminución en la presión parcial de oxígeno que se puede encontrar en alteraciones crónicas del aparato respiratorio o sobreproducción de eritrocitos por la médula ósea. En contraparte, tenemos la anemia, que es una disminución de la hemoglobina circulante. Esta se puede observar al ver los valores de la hemoglobina y la concentración media de hemoglobina. Puede estar ocasionada por la destrucción de eritrocitos o por la disminución de la hemoglobina en cada una de las células, haciendo que se vean más pálidas. Las anemias se clasifican morfológicamente bajo dos aspectos: 1, el tamaño, y 2, el color. Para el tamaño se toma como parámetro al volumen globular medio, siendo normocíticas aquellas que se encuentren entre 80 y 100 femtolitros, microcíticas aquellas menores de 80 femtolitros y macrocíticas aquellas mayores de 100 femtolitros. En cuanto al color, tomaremos como parámetro base a la hemoglobina globular media, siendo normocrómica aquella entre 27 y 31 picogramos por célula, hipocrómica aquella menor de 27 picogramos por célula e hipercrómica aquella mayor de 32 picogramos por célula. Dentro de esta clasificación morfológica va a haber tres que son las más comunes. La primera es la anemia por hemorragia aguda, la cual tiene una morfología normocrómica normocítica. La anemia por deficiencia de vitamina B12, que tiene una morfología macrocítica normocrómica. Y la más común, por deficiencia de hierro, que tiene una morfología microcítica hipocrómica. El segundo apartado de la biometría hemática que estudiaremos es la serie blanca, que está compuesta por los leucocitos. Los parámetros de esta serie pueden ser encontrados de dos formas, ya sea en números totales o conteo total de células o en porcentajes. De mayor a menor porcentaje, los leucocitos se ordenan de la siguiente forma. Primero tenemos a los neutrófilos, seguidos de los linfocitos, después los monocitos, los eosinófilos y por último, o los menos abundantes, los basófilos. Y para que no lo olvides, te dejo aquí una pequeña mnemotecnia, que es: no leas, mejor estudia bien. Y si no te convence bien, también está: no lo mates,
Dentro de las alteraciones que podemos observar en la biometría hemática sobre la serie blanca se encuentra la leucocitosis, que se define como un aumento en los leucocitos totales. Este aumento puede estar predominantemente mediado por un aumento de los neutrófilos totales, a lo que conocemos como neutrofilia. Cuando esta neutrofilia es muy intensa y la médula ósea no es capaz de mandar neutrófilos maduros para combatir la causa, manda entonces lo único que le queda, que es mandar células inmaduras o células en banda. Cuando encontramos estas células en banda y son registradas en una biometría hemática, decimos que hay una leucocitosis con desviación a la izquierda. La causa de la leucocitosis puede ser por una infección grave o por una leucemia. En contraparte, tenemos a la leucopenia, que es una disminución en los leucocitos totales. Cuando esta disminución es predominantemente por neutrófilos, se le llamará neutropenia. Las causas de esta leucopenia pueden ser por disminución en su producción, infecciones virales o medicamentos. Siguiendo con las alteraciones de la serie blanca o de los leucocitos, tenemos a la eosinofilia, que se define como el aumento de eosinófilos totales en sangre, y es causada principalmente por infecciones parasitarias y procesos alérgicos. También tenemos la basofilia, que es el aumento de los basófilos totales en sangre, y regularmente se asocia con la presencia de una leucemia mieloide crónica, que es un cáncer en la sangre. Metiéndonos al ámbito de los linfocitos, dentro de los leucocitos tenemos alteraciones como la linfocitosis, que es el aumento total de linfocitos en la sangre. Esta puede ser ocasionada por infecciones virales, linfomas o leucemias. En contraparte, encontramos a la linfopenia, que es la disminución de los linfocitos totales, y puede ser ocasionada por inmunodeficiencias, infecciones virales o medicamentos. El último apartado, y no por ello el menos importante, que abordaremos en la biometría hemática son las plaquetas, cuyo rango normal es de 150.000 a 450.000 células por milímetro cúbico. Estas pueden estar alteradas aumentando a lo que llamamos trombocitosis. La causa principal de la trombocitosis es un aumento reactivo de las plaquetas debido a infecciones. En contraparte, tenemos a la trombocitopenia, que es la disminución del conteo total de plaquetas en sangre, y puede estar ocasionada por algo que se conoce como púrpura trombocitopénica inmune, que es la destrucción de plaquetas mediada por el sistema inmune, o también puede ser ocasionada por disminución en la producción de plaquetas. Cuando la trombocitopenia se manifiesta clínicamente se conoce como síndrome purpúrico y se observa mediante hemorragias en piel y mucosas. En cuanto a la médula ósea, hablamos de que hay dos formas de obtención de la muestra, ya sea mediante aspirado, que al igual que la sangre tendría que observarse mediante un frotis o extendido, y una biopsia de hueso, que nos permite ver mejor a las células organizadas, es decir, la citoarquitectura de la médula ósea, además de que también observamos un poco de hueso cortical y hueso esponjoso. A esta médula ósea, ya sea por aspirado o por biopsia, se le van a estudiar tres aspectos. 1. La proporción entre médula ósea roja y médula ósea amarilla, y esto dependerá de la edad de nuestro paciente. El segundo aspecto es la variabilidad de estadios de los diferentes procesos de formación y maduración de las células de la sangre. Y por último, la celularidad que tenga nuestra muestra. En cuanto a la celularidad, tenemos dos opciones. Puede ser una médula ósea con hipercelularidad, es decir, muchos puntitos morados porque vemos muchos núcleos, o en contraparte, hipocelularidad, es decir, vemos poquitos núcleos.
y esto puede estar ocasionando una alteración y es importante que se estudie a fondo la médula de este paciente. Esto sería todo por la tercera cápsula de tejido sanguíneo. Espero les haya servido. No olviden que nos pueden dejar comentarios, sugerencias o dudas aquí abajito del video, así como seguirnos en nuestra página de internet, nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Instagram. Excelente, astronautas. Esto sería todo por el tema de tejido sanguíneo. Espero se haya logrado el objetivo de repasar los puntos más importantes de este tema. No olviden activar las notificaciones para saber cuando se suben los nuevos capítulos de esta segunda temporada. Sobre todo el que sigue, que es tejido linfoide. Por cierto, síganos en nuestras redes sociales y no olviden darle pulgar arriba para hacernos saber que les gusta el contenido. Hasta la próxima.